Bien, quiero comenzar diciendo, entre comillas, una palabra que creo que todos la conocen, que es una mochila. Creo que saben que una mochila cumple la función de cargar cosas, de llevar cosas. En el sentido simbólico, todos en alguna manera cargamos con una mochila. Y en esa mochila podemos traer muchas cosas. Podemos traer sueños, proyectos de vida, nuestras responsabilidades, enfermedades, nuestros fracasos, nuestros éxitos, nuestra familia, nuestro trabajo, en fin. Podemos tener muchas cosas en esa mochila. Y quizás para algunos es más pesada que para otros. Y no hay duda de que durante el camino de la vida muchos nos cansamos o nos sentimos agotados, sentimos que ya no podemos seguir. Realmente desearíamos tener otra mochila o desearíamos vivir una vida un poco más ligera. Y hay algo muy importante que dijo Jesucristo. En el sentido espiritual pasa exactamente lo mismo. Si nosotros tenemos una carga muy pesada, no vamos a crecer. Y Jesús nos dio la solución, una respuesta a esas circunstancias que solemos vivir. Así que quiero invitarlos a que vayan conmigo y abran su Biblia en Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30. Dice lo siguiente: Venid a mí, todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Bueno, aquí Jesús está dirigiéndose a un grupo de personas, que son los judíos. ¿Quién eran los judíos? Era un grupo de personas que pertenecían a un pueblo. En este caso se llamaba Israel. Jesús era un judío, Jesús era de Israel. Y Jesús le estaba diciendo a estas personas algo un poco fuerte quizás, pero también algo que quizás necesitaban escuchar las personas. Primero, más que nada, quiero resaltar el versículo 28. Jesús hace una invitación para todos. Y acá dice, venid a mí. Si lo interpreto de manera por arriba, podríamos decir, bueno, ¿quién está cansado? ¿Quién está cargado? Venga a Cristo. Pero en el contexto del Evangelio, lo que Jesús está hablando es algo espiritual, algo profundo. Por favor, quiero que vayan conmigo a Mateo capítulo 7. Para que podamos ver qué realmente quiso decir Jesús con estas palabras. Vengan a mí. Desde el capítulo 5 de Mateo, Jesús empieza a enseñar a sus discípulos y a las multitudes sobre ciertas enseñanzas que deben cumplir aquellos que querían seguirlo a Él. Y culminando el capítulo 7, el versículo 26, 7-26, dice lo siguiente: Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y acá está el contraste. Y descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu a aquella casa, y fue grande su ruina. Es decir, que Jesús les dice, miren, si ustedes lo que escucharon no lo hacen, cuando vengan los problemas de la vida, la tempestad, las tormentas, su casa se va a caer, su vida se va a derrumbar. Pero si ustedes obedecen lo que yo les dije, su casa permanecerá firme. Y acá es algo maravilloso, el versículo 28 que dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina o enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Quién eran los escribas? En el tiempo de Jesús había un grupo religioso llamado escribas, fariseos,
que tenían la responsabilidad de enseñar al pueblo la ley de Dios. Pero muchos habían cometido un gran error. Habían impuesto al pueblo muchas tradiciones, muchas reglas que estaban ajenos a la palabra de Dios. Y de alguna manera el pueblo, en vez de querer acercarse a Dios, se alejaba de Él. Entonces Jesús fue muy duro. La gente veía que Jesús no solamente que lo que enseñaba lo vivía, es decir, Él lo aplicaba. Él realmente demostraba esa autoridad, muy opuesta a los religiosos de su época. Entonces, si volvemos a Mateo capítulo 11, dice: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados. Lo primero a resaltar es la invitación de Jesús. Vengan a mí, aquellos que están trabajados y cargados. En esta mañana Jesús los está invitando, los está llamando a que vengan a Él. Ahora, trabajados y cargados. Trabajados, traducido de una mejor manera, se podría decir los que están trabajando afanosamente. Es decir, personas que en el contexto de la época de Jesús, que afanosamente trataban de acercarse a Dios por medio de la religión, por medio de tradiciones que le habían enseñado los grupos religiosos. Pero en vez de acercarse a Dios, se alejaban de Él. Y no hay duda de que esto era una carga muy grande, porque dice: y cargados. Quiero que vayan conmigo a Mateo capítulo 23. Mateo capítulo 23, del versículo 3 al 4. Aquí Jesús está hablando con este grupo de religiosos, y fue muy duro. Y dice el versículo 3: así que todos los que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Jesús fue muy duro con este grupo religioso. Y Jesús le está diciendo a la multitud: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados. ¿Y qué significaría para mí esto hoy en día? Quizás mi vida espiritual. Quizás estoy tratando de ganar el favor de Dios por medio de acciones, como venir a la iglesia, orar, leer la Biblia. Estoy esforzándome para que Dios me escuche, para ganar el favor de Dios. Cuando en realidad lo único que quiere Cristo es la fe. Vengan a mí, aprendan a depender de mí, a descansar en mí, no por sus méritos, no por sus obras. La Biblia dice que la salvación es por fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Y muchas veces nosotros nos cargamos con una mochila grande, queriendo obtener el favor de Dios. Y lo único que demanda Jesús, además de arrepentimiento, es fe. Ahora, quiero que vaya conmigo a Mateo capítulo 9. Mateo capítulo 9, versículos 35 al 36. Y dice lo siguiente: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos. ¿Qué eran las sinagogas? Era un lugar donde se enseñaba y se hablaba la palabra de Dios. Y Jesús dice: y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y el versículo 36 dice: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Es muy fuerte. Jesús tuvo compasión de estas personas, que muchos de ellos cargaban con algo muy pesado, que era la religión.
y que no les permitía descansar en Dios. Si volvemos a Mateo capítulo 11, el versículo 28 entonces dice: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Yo os haré descansar. Esto no lo dijo cualquier persona, lo dijo Jesucristo, el Hijo de Dios, el que estuvo desde el inicio de la creación, de todo lo que vemos, el que tuvo poder para sanar enfermos, para levantar muertos. Jesús, el que dijo que iba a venir un día. Jesús, el que resucitó de los muertos. Jesús que dijo: el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Jesús que dijo: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Jesús es lo más grande que existe. Es Dios mismo. Y esto no lo dijo cualquiera, lo dijo Jesús. Y si Él dijo que nos va a dar un descanso, creamos que así sea. Luego, en el versículo 29, dice: llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Qué era un yugo? Un yugo era algo que se cargaba sobre los hombros para arrastrar una carga, ya sea dos animales o una persona. Ahora, cuando la carga era demasiado pesada, el yugo era incómodo. Es como una mochila. Si yo la cargo con cosas medianamente, no muchas, no va a ser incómodo. Pero si yo a la mochila le pongo muchas cosas, va a ser incómodo caminar con ella. Y Jesús dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Luego de que el único que podía decir o tenía la autoridad de decir: bueno, aprendan de mí, era Jesucristo mismo. Él fue obediente a Dios hasta la muerte en la cruz. Y lo que Él decía lo vivía, lo que Él creía lo vivía. Y dice que soy manso. ¿Qué significa manso? Una persona dócil, una persona que aprende a buscar el refugio en Dios. ¿Y cómo lo puedo reflejar yo? Todos durante nuestros días tenemos muchas cosas que hacer, muchas responsabilidades quizás. Entonces, la mansedumbre se refleja en lo que yo hago, en lo que yo voy a hacer primero. Voy a buscar el refugio en Dios antes de empezar a hacer las cosas que tengo que hacer este día. ¿Qué voy a hacer realmente? Así que bueno, problema técnico, así que bueno, como decía, manso es una persona dócil, es una persona dispuesta a depender de alguien, es una persona que está dispuesta a dejarse guiar, a dejarse enseñar. Y Jesús quiere eso de nosotros. Jesús quiere que dependamos de Él. Y como decía, ¿cómo se ve esto? Antes de empezar a iniciar mis actividades durante el día, buscar a Dios. Decirle: Señor, hoy tengo muchas cosas que hacer, quizás voy a lidiar con muchos problemas. Te pido que pueda descansar en ti, que pueda llevar tu yugo, tu carga, para que yo pueda crecer, para que yo pueda disfrutar esa vida en abundancia. Luego dice: y humilde de corazón. Humilde significa alguien que está dispuesto a servir, alguien que está dispuesto a ayudar, alguien que está dispuesto a escuchar. Y Jesús quiere eso de nosotros,
que estemos dispuestos a servirlo a Él y a nuestro prójimo. ¿Cómo se refleja esto? Hablando de las palabras de Jesús, compartiendo nuestra fe. Luego, en el versículo 30 dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Quizá alguien puede decir, no creo que sea tan fácil. Yo tengo muchos problemas y por más que soy cristiano, a veces no siento que sea fácil querer hacer la voluntad de Dios. Jesús dijo que íbamos a tener problemas en este mundo, pero quizás muchas veces nosotros queremos decir, bueno, yo puedo, yo hoy puedo, yo no necesito tanto a Dios. Sí, quizás voy a orar, voy a leer o voy a hacer una oración breve y ya está, pero hoy yo puedo. Y ahí es donde caemos, ahí es donde nos sentimos inseguros, donde perdemos la paz, donde empezamos a dudar de lo que Jesús dijo, de lo que Dios hizo en nosotros. Y dice ligera mi carga. Cuando una carga es ligera te permite avanzar. Y Jesús quiere que nosotros crezcamos, que nos parezcamos a Él. Cuando nosotros tratamos de imponernos una carga que Jesús no nos mandó a hacer, dejamos de crecer en la fe. Y nuestra vida empieza a morir. Nuestra vida espiritual muere. Nuestra vida espiritual se cae. Pero cuando aprendemos a descansar en Cristo, nuestra vida crece, nuestra vida avanza. No hay duda de que la invitación de Cristo no es solamente para cristianos o los que ya conocen al Señor, sino también para aquellos que no lo conocen o aún dudan si realmente vale la pena seguir a Jesús. No hay duda de que el amor de Dios se reflejó en Cristo. Que Jesús, al igual que en aquel tiempo, tuvo compasión de las personas que estaban desamparadas, que no tenían pastor, que estaban desorientadas, que estaban perdidas. Hoy en día Él sigue teniendo compasión de nosotros. Y la invitación de Él está abierta. La invitación de Él está abierta hoy y por siempre. No desperdicies las oportunidades que Dios te da. No desperdicies el tiempo. Y que puedas disfrutar ese deleite, ese gozo, esa paz que solo Dios, a través de Cristo, te puede dar. Te invito a orar para terminar. Padre amado, Dios mío, quiero darte gracias por hablarnos en esta mañana. Luego, Señor, de que reconocemos que somos seres o personas que nos equivocamos, que muchas veces queremos arrastrar o llevar cargas innecesarias. Nos llenamos de cosas que a veces no son necesarias. A veces creemos que podemos ser la salvación o la salvación para nuestras casas o nuestras familias. Creemos que realmente te necesitamos, pero a la vez yo tengo que hacer algo. Señor, perdónanos porque muchas veces hemos querido creer que podemos, pero nos damos cuenta que no. Te pido, Señor, que nos perdone de nuestros pecados, que las palabras de Jesús las podamos creer, que el Espíritu Santo toque nuestros corazones, nuestras mentes. Señor, que el Espíritu Santo
nos permita ver esa vida, nos permita recibir ese gozo, esa paz, ese amor que Cristo nos da. Señor, que podamos llevar esa carga que Cristo nos permite, que Cristo nos invita, que podamos descansar en ti, que podamos, Señor, disfrutar el Evangelio que Jesús vino a anunciar a este mundo y que lo podamos compartir a nuestro entorno más cercano. Padre amado, gracias por tener misericordia de nosotros. Ayúdanos, Señor, a seguir creciendo. Y si aún dudamos de ti, pon la fe en nosotros, Señor. Cambia nuestro corazón, nuestra mente. Te damos gracias, Padre, por ser tan bueno. En el nombre de Jesús, amén. Un aplauso, Señor.